Estados Unidos envió a Ucrania sus flamantes sistemas antiaéreos Patriot, el sistema de confianza del menú antimisil norteamericano. Y no solo eso, junto al Patriot iban especialistas del ejército de Estados Unidos o de la industria de Estados Unidos con un pendrive, con un pincho que permitía, una vez introducido en el sistema Patriot, desbloquear todas sus posibilidades, incluyendo todo su techo máximo de altura. Y de esta manera, el potente radar AN/MPQ-65 fue liberado de todas sus cadenas. Y lo mismo sucedió con los misiles interceptores, que Estados Unidos deslimitó para que pudieran derribar misiles balísticos modernos. Teóricamente, el sistema había tenido un gran éxito, ya que incluso se informó del derribo de un misil hipersónico Kinzhal, la flecha más rápida del arsenal ruso. Aunque hay que reconocer que para interceptar un Kinzhal el Patriot necesita mucha suerte, o más bien mucha mala suerte, porque para eso el Kinzhal debe ir prácticamente dirigido en dirección al propio sistema Patriot. Incluso, aparentemente, las cosas se pusieron muy mal para los rusos cuando los alemanes entregaron a Ucrania el blindado antiaéreo Gepard, que con sus potentes cañones demostró que era capaz de tumbar misiles de crucero rusos volando a 600 km por hora. Sin embargo, los rusos son inteligentes y sabían que los ucranianos necesariamente iban a tener brechas en su defensa aérea. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Patriot y el Gepard no dejaban de ser sistemas limitados en la cantidad. Había muy poquitos. Y por descontado que los rusos también sabían que su arsenal de misiles interceptores era muy limitado, por varios motivos. De entrada, porque en los primeros meses de la guerra se gastaron 3.000 misiles rusos, por lo que su arsenal se redujo hasta un 70%, pero a la vez un 40% debía ser preservado para un conflicto contra la OTAN. Y encima, los sistemas recibidos por Ucrania estaban demostrando que tenían la capacidad de derribar muchos de esos misiles rusos. Por tanto, ¿cómo decidió solventar el Estado Mayor de Rusia esta situación? ¿Cómo enfrentarse a este nuevo panorama? Pues de eso vamos a hablar hoy, de guerra antiaérea, de interceptar un misil que llega a viajar a cerca de 5 veces la velocidad del sonido, y también de esos tipos con ametralladoras que derriban drones a mansalva, porque han tenido todo el protagonismo y lo tienen en estos momentos. Así que yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los interesados en asuntos militares, a todos los que formáis parte de la comunidad interesada en asuntos militares en español, y bienvenidos al vídeo en el que explicamos cómo la ametralladora sigue siendo útil, usada por un soldado que solo tiene sus ojos para derribar aeronaves. Muchas gracias a todos por estar ahí, y ahora ¡comencemos! Para saturar a Ucrania sin sacrificar sus valiosos misiles, los rusos querían utilizar municiones merodeadoras de largo alcance en masa, pero la industria rusa no producía nada parecido. Por eso decidieron acudir a los iraníes, que para derrotar a Israel se han convertido en expertos en dronería. Y los iraníes tenían justo lo que Rusia necesitaba: drones como el Shahid 136, baratos y por supuesto lanzables en grandes grupos que podrían saturar a la defensa aérea ucraniana. Y el caso es que el Shahid 136 es muy económico, ya que solo utiliza un ruidoso motor de motocicleta que le permite viajar a 1000 kilómetros de distancia a velocidades de unos 100 kilómetros hora. Y además, como tiene un diseño tan pulido, con tan pocas superficies que sobresalgan, su firma al radar es bastante pequeña. Total, que los iraníes no solo venden un elevado número de Shahid 136 a Rusia, sino que venden las licencias de fabricación bajo el modelo Geran 2. Posteriormente, a partir de septiembre del año 22, los rusos inician la movilización parcial de su industria para la guerra y ponen en marcha una inversión multimillonaria para crear del día a la noche una fábrica en Tartaristán. ¿Una fábrica de qué? De drones Shahid. Y una vez toda esta masa de drones es reunida, empieza a lanzarse sobre Ucrania, sobre todo a lo largo del invierno de 2022 a 2023. Y la gran pregunta es, ¿funcionó toda esa oleada de drones o en realidad la clave siguieron siendo los misiles? Pues podemos decir que sí funcionaron. No es que las municiones merodeadoras no pudieran ser derribadas fácilmente, pero gastar un misil de $1 millón contra un dron de $150.000 era una carrera de costes imposible de ganar, así que más pronto que tarde, los ucranianos se vieron obligados a racionar la munición. Por eso el plan ruso funcionó tras los primeros meses, lograron agotar en buena medida a la defensa aérea ucraniana, pero entonces los ucranianos se pusieron a trabajar
en un modo de combatir a esos drones. ¿Y cómo lo hicieron? Pues ya sabéis lo que se dice. Contra un adversario como los drones, que son baratos y numerosos, necesitas un antídoto barato y numeroso. Lo primero que se desechó en la lucha contra los drones fueron los radares, ya que siempre son productos caros, complejos y difíciles de fabricar si se desea una mínima precisión. Los misiles portátiles termoguiados, en cambio, eran una muy buena opción, especialmente contra los misiles de crucero volando bajo. Pero el Shahed 136 tenía una firma térmica mínima que dificultaba que el misil lo enganchara correctamente. Y luego encima tenías el problema del mando, control y comunicaciones de la gestión de ese campo de batalla, porque tú a un equipo de unos tipos que apenas llevan un misil termoguiado o una ametralladora no le puedes dar acceso a tu red de radares que está centrándose en derribar misiles, que son la principal amenaza, porque además si les das acceso puede ser que la inteligencia rusa te cuele a gente, te acabe realizando un ataque cibernético, etc. Así que este era el verdadero reto, crear una red equivalente a una red de radar que te informa de por dónde vienen y por dónde se están moviendo los drones adversarios sin utilizar radares, que esa es la gracia del asunto. Pues lo que hicieron los ucranianos fue recurrir al ojo humano, a centinelas apostados en tierra, una medida tan antigua como la guerra antiaérea, pero que servía para seguir el rumbo aproximado de los grupos de drones, especialmente en días de cielos despejados. Pero el caso es que Ucrania tiene una media anual de 5 horas de luz con pocas o ninguna nube al año, ¿no? De hecho, en los meses de invierno ese tiempo se puede reducir hasta apenas 1 hora. En meses de verano buenos pues puedes tener hasta 8 horas de luz diaria, pero tienes 113 días de lluvia, tienes otra serie de días con nieve, nubes bajas, es decir, que esto de usar un centinela para observar las cosas pues no funciona en muchísimas situaciones. ¿Y todo esto en qué se traducía? Pues que al final utilizar sistemas ópticos quedaba descartado o era una medida auxiliar, pero no podía ser el grueso de la red de detección de los drones. Por tanto, se descartaba cámaras, personas y se descartaban radares. Así que los ucranianos recurrieron a una ingeniosa solución: las ondas de sonido. En el origen de la guerra antiaérea en la Segunda Guerra Mundial, justo antes de que se desarrollara el radar, ya se habían utilizado grandes cornetas a modo de amplificador de sonido para seguir a la aviación enemiga. Pero claro, la llegada de la aviación a reacción con velocidades superiores a las del sonido volvió esta técnica inútil, porque al final viajaba tan rápido los aviones que lo que tú estabas escuchando era un eco a varios kilómetros de distancia de un avión que ya estaba en otro lugar. Y nuevamente se han vuelto fiables gracias a drones que viajan a 100 km/h, velocidades superadas por esos aviones de hélice ya de la Segunda Guerra Mundial, por tanto aptas para ser detectadas por la vía del sonido. Efectivamente, los ucranianos han instalado 8.000 postes por todo el país por un coste total de $4 millones. Cada poste lleva adosada en la punta un teléfono móvil debidamente configurado para triangular la posición aproximada de los drones rusos cuando estos entran en espacio aéreo ucraniano. Os recuerdo que en la Segunda Guerra Mundial, cuando los londinenses eran atacados por el primer misil de crucero de la historia, el V1 alemán, solían tener un preaviso importante del mismo debido al motor de este. Y es que se trata de un motor de motocicleta muy ruidoso. Y ahora escuchad cómo suena el motor de un Shahed 136. Efectivamente, vuelan bajo y resuenan mucho, así que es fácil elaborar un perfil de sonido y fichar su firma sonora, equivalente a su firma radar. De hecho, la idea es que a medida que los distintos grupos de drones van maniobrando dentro de Ucrania, ya que es probable que den muchos rodeos, estos mástiles sean como semáforos que se van encendiendo y permiten detectar los grupos y subgrupos de drones que van apareciendo. Por cierto, a uno de los principales sistemas acústicos para escuchar a estos aparatos lo llaman Zvuk, que significa sonido. Y por cierto, como el Shahed 136 es un dron tan lento, a menudo proporciona más de 1 hora y como mínimo media hora de alerta temprana, lo cual es bastante tiempo. Media hora, que pueden ser 1 hora o hasta 2 horas, durante las cuales los centros de mando dirigen a los llamados equipos antiaéreos móviles a toda velocidad por las carreteras hacia posiciones idóneas para hacer fuego sobre los drones enemigos. Por cierto, una actividad que no exige grandes condiciones físicas, es decir, gente que haya sido declarada no apta para el servicio como infantería en el frente puede hacer este tipo de misión que, como os digo, no requiere mucho más.
Ahora bien, sé lo que os estáis preguntando. ¿Realmente un tipo con ametralladoras disparando a ojímetro puede ser preciso contra un arma de estas características? Para responder a esta pregunta vamos a echar un vistazo al equipo antiaéreo típico. Hablamos de un par de camionetas con dos ametralladoras pesadas dobles cada una, lo que supone una potencia de fuego máxima de 2400 disparos por minuto para todo el equipo antiaéreo. Y además las ametralladoras utilizan munición de tipo AP perforante o APIT, es decir, munición perforante, incendiaria y hasta trazadora, que es muy eficaz para derribar un aparato de estos ya que lo incendia tras el impacto. Un cartucho APIT, es decir, incendiario, perforante y de munición trazadora de 14,5 milímetros es el mayor cartucho que se puede disparar desde una ametralladora. Y es el más grande que se puede disparar desde una ametralladora porque si fuera más grande de 15 milímetros ya estaríamos hablando de un cañón, no de una ametralladora. Este tipo de munición se suele disparar desde una ametralladora pesada KPV refrigerada por aire y su secreto está en el acero endurecido de su núcleo, que provee una perforación superior. Y además dentro de la bala hay unos pocos gramos de un componente altamente inflamable que al chocar sobre el dron es susceptible de provocar un incendio, especialmente en el motor y sus baterías. De hecho, lo habitual es que cada ametralladora interseccione cada 3 o cada 5 cartuchos uno trazador para que el tirador vea hacia dónde está yendo su munición de manera aproximada. Eso sí, antes de salir de caza contra los drones, cada día esa tripulación, ¿no? Ese equipo antiaéreo móvil tiene que preparar sus cintas de munición correctamente porque si no enseguida se te sobrepasa el dron, ¿no? No puedes andar recargando las cintas durante el propio enfrentamiento. Y todo esto con ametralladoras montadas en camionetas rápidas, más rápidas que los drones, así que son idóneas para interceptar a las bandadas de aparatos kamikaze. Concretamente, el modelo de arma ideal sería la ZPU-4 de 14,5 milímetros, que tiene una potencia antiaérea soberbia, gracias a sus 4 tubos, si bien lo más común y económico para Ucrania es el montaje ZPU-2, que en lugar de 4 tiene 2 cañones. Ahora bien, cuando el ZPU fue diseñado en los años 50, podía tener un alcance efectivo de hasta 2 kilómetros contra aviones a hélice de la época. Pero ¿qué pasa con un dron que tiene otro tamaño? Claro, un dron Shahid 136 tiene 3,5 metros de longitud, unos 30 centímetros de altura, mientras que un caza tripulado de los años 50, como el Corsair F4U, contaba con 10 metros de longitud y 2 metros de altura. Es decir, que el dron presenta una superficie destruible de 1 metro cuadrado, mientras que el F4U Corsair presentaba una superficie de 20 metros cuadrados. Sin embargo, el Corsair alcanzaba una velocidad de 350 km/h, es decir, que permanecía a tiro durante 20 segundos a 2 kilómetros de distancia de esta ametralladora. En cambio, el Shahid, que es bastante más lento, permanecería hasta 70 segundos, más de un minuto, a tiro de una ametralladora. La parte mala, eso sí, es que los rusos cada vez utilizan más drones negros, como el Shahid 238, diseñado para ataques nocturnos, todo lo que dificulta mucho el tiro, el apuntado. Aunque lo peor es que le pongan motor de turbina a reacción a este tipo de drones, porque en el momento en el que lo pones ya son más rápidos que un Toyota en carretera y por tanto resulta mucho más difícil interceptar. Al fin y al cabo, la regla de oro de interceptar un proyectil es que el interceptor sea más rápido que lo interceptado, o como mínimo igual de rápido. Ahora bien, lo fundamental verdaderamente es tener artilleros bien adiestrados a base de simuladores y prácticas de tiro realistas, en las que afinen su habilidad de tiro para estimar distancias y ajustar cada disparo. Ahora que si les proporcionaran algo como una munición mejorada con una especie de espoleta de proximidad o algo así, pues yo creo que sería lo idóneo, porque el problema aquí es que tienes que lograr un impacto directo de una bala sobre un objetivo en movimiento, cuando lo ideal sería pues que con que esté cerca, lo detecte y estalle, valga, ¿no? En definitiva, puede que las ametralladoras antiaéreas no parezcan la gran cosa, pero cuando combinas varias y alcanzas cadencias de tiro de unas 2400, 4800 balas por minuto, os aseguro que la probabilidad de derribo es notable, haciendo que los ucranianos puedan tirar abajo quizás hasta un 10 o un 20% de los drones rusos que se pongan a tiro. Naturalmente aquí todo va a depender de la distancia, es decir, 70 segundos para batir un blanco a 2 kilómetros de distancia quizás es demasiado, pero cuando el dron ya esté cerca, teniendo en cuenta que pasa mucho más tiempo expuesto, es decir, si entra en una distancia de 1 kilómetro, una cosa así,
probablemente se puede derribar un buen número de ellos. Aunque es necesario que la gente esté adiestrada y que se utilicen ametralladoras que proporcionen un gran volumen de fuego. Lo digo porque he visto que a veces utilizan, por ejemplo, una ametralladora SG-43, la Gorinov, que es una ametralladora de la Segunda Guerra Mundial, que usa un calibre, el 7,62 x 54R, que es demasiado pequeño. Seguramente además a un Shahid con esa bala no lo destruye, necesitarías muchos impactos. Entonces, en ese caso son baterías antiaéreas que van a ser mucho menos eficaces, a mi modo de ver, ojo. Pero bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Espero que os haya resultado tan interesante como a mí. Y por lo demás, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y hasta otra. Por cierto, suscribiros a The Political Draw. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo.